Ahora vamos a comenzar a ver la clase de lo que es sistema endocrino. Entonces vamos a comprender que justamente está conformado por diferentes glándulas. Entre estas glándulas tenemos, por ejemplo, algunas que se pueden visualizar en esta imagen. Vamos a hacerle zoom un poquito. Pero en sí glándulas son componentes que van a estar secretando sustancias. Y en este caso, como es endocrino, va a ser endo de interno. O sea, van a secretar, por ejemplo, hormonas a la sangre. Tenemos, como la que voy a estar marcando, glándula pineal, que justamente va a encontrarse en lo que es el sistema nervioso central. Vamos a tener, digamos, el tálamo, hipotálamo, glándula pituitaria, tiroides, que es muy importante, paratiroides, la suprarrenal, páncreas, timo. Bueno, ahora ya yendo, bueno, acá abajo hay un par más, ovarios y testículos. Y ahora comenzamos a ver un poco de cosas más específicas, digamos, cosas que siento que serían más características de estas. Bueno, como dice, el sistema endocrino lo que hace es justamente que una célula que se encuentra acá pueda comunicarse justamente con otra célula que se encuentra muy lejos. ¿Por qué? Porque esta hormona que va a estar liberando va a estar viajando por lo que es el sistema sanguíneo. Entonces esto le va a poder permitirse distribuirse a distancia. Justamente como dice acá, proporciona comunicación entre las células, tejidos y órganos. ¿Qué van a hacer? Van a regular el crecimiento, desarrollo, bueno, todas las cosas que dicen acá justamente. Cuando vayamos a ir, o sea, vayamos viendo individualmente, cada sistema o cada órgano va a tener un poco más de sentido. Así que bueno, justamente acá de vuelta se ven algunas de las glándulas endocrinas que mencioné. Y algo que más o menos acá muestra, digamos, yo tengo un órgano endocrino. Vamos a dibujar, por ejemplo, una tiroides. Esta tiroides no es que libera hormona tiroidea, o sea, no va a liberar, por ejemplo, T3 y T4 porque le pinta, por así decirlo. Tiene que haber algún estímulo que vaya, estimule la tiroides y haga que libere sus hormonas. Entonces, la tiroides primero va a recibir, como dice este cuadrito de arriba a la derecha, primero va a recibir un estímulo, sea químico, nervioso, del que fuese. Que esto va justamente a estimular al órgano endocrino, en este caso la tiroides, para que éste justamente libere las hormonas. Y estas hormonas vayan por circulación sanguínea hacia el órgano blanco. Vamos a decir, por ejemplo, corazón, para justamente aumentar lo que es, digamos, las propiedades cardíacas. Dando justamente, no sé, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, que sería su efecto fisiológico. Entonces, ahí tenemos más o menos un poquito de un ejemplo de más o menos lo que muestra ese cuadro. Las hormonas son sustancias químicas de naturaleza definida, sea amínica, péptida, glucoproteica o lipídica. Esto me va a importar más que nada para saber en qué receptor y cómo actúa. Por ejemplo, amínica, las hormonas tiroideas; péptidas, por ejemplo, la insulina; lipídicas, por ejemplo, algunas vitaminas como puede ser la vitamina D. Entonces esto me va a justamente facilitar, digamos, para entender en qué receptor actúa. Por ejemplo, las que son lipídicas pueden atravesar lo que es la membrana plasmática porque son liposolubles. Entonces van a actuar sobre receptores que se encuentren dentro del citosol o dentro del núcleo, como también los glucocorticoides. En vez, las que son proteicas justamente son hidrosolubles, así que también son transportadas muchas veces por proteínas y, digamos, no tienen la facilidad de atravesar la membrana plasmática, así que actúan sobre receptores que se encuentran en la misma membrana plasmática. Así que bueno, justamente son sustancias químicas de su naturaleza definida que son producidas por células especializadas, células endocrinas, justamente que están dentro de una glándula y que actúan a distancia sobre células blancos, como especificé hace un rato, o sea, sobre justamente su objetivo a la que quieren estimular, que posee un receptor específico para activarse contra eso. O sea, justamente la hormona tiroidea no activa a todo porque sí, o sea, activa a justamente células que tengan receptores para esta hormona tiroidea. Entonces tiene un sentido, hay una especificidad. Y bueno, justamente actúan como señales o mensajeros de una célula que envía a otra. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto. La clasificación, digamos, se las puede clasificar según composición química, que es lo que dije hace un rato, si es una amina, si es proteico, si es lipídico. También sobre su solubilidad, si es hidrosoluble o liposoluble, también lo mencioné hace un ratito. Y la ubicación del receptor, que también lo mencioné, que justamente si es intracitosólico, es decir, si está en el citosol o si está en el núcleo,
o si es de membrana plasmática. Y bueno, después tenemos según tipo de secreción. Parácrina es una célula, le secreta a su célula vecina. Entonces, bueno, actúa sobre justamente células próximas. Endocrina, justamente una célula actúa sobre una que está muy lejana por medio de lo que es el sistema sanguíneo. Ferormonal, bueno, justamente algo más raro, es más de los de las feromonas, digamos, son los olores y eso que, digamos, generan, por ejemplo, atracción en los animales. No es tan estudiado en lo que es humanos, aunque sí se demostró que existen. Neuroendocrinas son justamente hormonas producidas por una célula nerviosa que actúa a distancia. Por ejemplo, las neuronas hipotalámicas, que hacen oxitocina, que hacen... bueno, hay diferentes hormonas que vamos a estar viendo, la neurohipófisis que se encarga justamente de este sistema. Y estoy pensando, bueno, también lo que es la vasopresina o hormona antidiurética, que es la ADH o ADP. Y después, autócrino es cuando una célula lo libera y se estimula a ella misma. Así que bueno, justamente como para que tengan un par de ejemplos. Entonces, lo que más nos va a importar es autócrino, parácrino y endocrino. Autócrino a sí misma, parácrino a un vecino y endocrino lejano por circulación sanguínea, como se ve justamente en esta imagen. Acá más o menos lo que mencioné, justamente las que son, digamos, de hidratos de carbono, de lípidos. Tenemos cortisol, que justamente es una, digamos, son lipídicos, la vitamina D, la testosterona, el estradiol, por lo cual pueden atravesar lo que es, digamos, los corticoides y todo eso, atravesar lo que es la membrana plasmática y actuar a nivel de intracelular de estas células. Entonces, por ejemplo, una célula, pues, vamos a dibujar que esto es una célula, puede tener un receptor afuera, un receptor inclusive dentro de su núcleo. Estas podrán actuar sobre receptores tanto intracitosólicos como intranucleares. También las derivadas de ácidos grasos, prostaglandinas, leucotrienos o factores activadores de plaquetas también. Yo me quedaría como con estas, que son las más importantes, la verdad. Si yo pondré en un choice, la verdad que poner el factor activador de plaquetas es muy raro. Y bueno, acá tienen un par más, justamente para que puedan ir leyendo. Total, estas diapositivas las tienen y si no me las piden. Después, mecanismo de acción hormonal, justamente es cómo se traduce esta señal, digamos, la señal que envían, cómo se va traduciendo para que yo pueda entenderla. En sí, las hormonas son una sustancia que se libera, o sea, per se no tiene ninguna acción. Para que justamente dé su acción, tiene que actuar sobre un receptor. Y el receptor no es cualquiera, justamente, porque también se podría actuar sobre cualquier receptor. Entonces simplemente tenemos receptores y no estudiaríamos receptores individuales de tirosina quinasa, de mineralocorticoides, de esteroides. O sea, no estudiaríamos eso y serían receptores. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Sin complejizarlo mucho, que justamente los receptores son específicos para la hormona a la que va a unirse. Entonces, justamente todo ese mecanismo de acción hormonal se da porque primero estas hormonas actúan sobre un receptor y el que va a dar la función, eso es muy importante, el que da la función es un receptor y también el receptor es específico. Y después, bueno, algunos te dan una acción directa, por ejemplo, activan un receptor, bueno, quería la flechita del lápiz, algunos activan un receptor y este receptor genera un cambio, por ejemplo, abrir un canal, entonces pueden pasar iones o lo que fuese. Pero otros, como dicen acá, activan segundos mensajeros. Por ejemplo, no sé, las proteínas GQ, que pasan 7 veces a la membrana y están asociados a alfa, beta y gamma, que son diferentes moléculas que tienen guanina, tienen justamente ATP y diferentes sustancias raras. Lo que hacen es que cuando se las estimula, comienzan a liberar diacilglicerol, inositol trifosfato, bueno, igual lo escribí mal, pero no importa. Igual esta justamente es una GS, si no me equivoco, pero no importa. Y van activando otras proteínas y otras y otras. Entonces eso justamente es una cadena donde van fosforizando cosas y justamente la acción es muy al final. Acá se logra el efecto que uno quería. Entonces esos son los segundos mensajeros. Y bueno,
Acá más o menos está explicado también otras cosas de cómo puede ser con óxido nítrico, hormonas esteroides que actúan a nivel intracelular. El óxido nítrico difunde también a través de la membrana, no actúa sobre un receptor per se porque como es un gas puede atravesar y puede dar diferentes justamente genes, por ejemplo estos, como se ven acá. Estimulan un gen a nivel nuclear y generan, por ejemplo, un aumento de la secreción de algo, exocitosis de algo, aumento de proliferación celular, o sea que aumente el número de células que se multipliquen, apoptosis, que esta célula quiera morir, o fagocitosis, que coman algo, por ejemplo, porque de repente pensaron que había un extraño. Bueno, justamente como mecanismos de acciones hormonales tenemos la bebida de AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica, como dice acá, justamente hay ciertas proteínas, esto de las proteínas que estaba hablando recién, de las proteínas G, en sí, si se fijan, hay una estimulación sobre un receptor. Justamente teníamos ATP, que por la adenilciclasa va a transformarse en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a activar fosfodiesterasas, activa otras enzimas, y justamente es una cascada de segundos mensajeros, es decir, va a dar un mensajero, que da otro mensaje, que otro mensaje, que otro mensaje, hasta que justamente, por ejemplo, se activa lo que yo quería. Por ejemplo, si millones de proteínas fosforiladas provocan reacciones que produzcan respuestas fisiológicas que yo buscaba en este caso. No quiero darles un ejemplo puntual porque siento que los voy a confundir. Pero bueno, ¿qué casos o qué fármacos pueden hacer esto? Los que modulan lo que es el sistema nervioso simpático o parasimpático, por ejemplo, a través de receptores sean alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3, como también los muscarínicos desde el M1 al M5. Por ejemplo, no sé, los de alfa 1 activan a través de GQ, que hacen todo esto que vimos recién, digamos. En sí lo que van a hacer es darse unos mensajeros donde van a aumentar la proteína, o sea, va a aumentar al unirse el receptor, por ejemplo, noradrenalina, actúa sobre este receptor. Este va a liberar diacilglicerol, inositol trifosfato. Esto va a terminar haciendo que haya una exocitosis de calcio. Y esto va a terminar generando una vasoconstricción. Entonces, por ejemplo, un vaso sanguíneo se va a cerrar y va a aumentar la presión arterial. O puede ser, no sé, por ejemplo, un antagonista beta 1, donde justamente veríamos que baja la frecuencia cardíaca, la fuerza con la que contrae el corazón, entre muchas otras cosas. El punto no es que se acuerden estos ejemplos, el punto es que estos ejemplos entiendan a qué me refiero cuando digo que es un segundo mensajero. Es que hay un montón de pasos en el medio. No me importa que se sepan esto de diacilglicerol o inositol trifosfato, o sea, el DAG y el IP3, eso es chino. Yo me lo aprendí por repetirlo 80 veces. Lo que me importa es que sepan que justamente cuando yo hablo de segundos mensajeros es una cascada de cosas. En vez, por ejemplo, la acetilcolina puede actuar sobre justamente un receptor, no sé, vamos a decir la succinilcolina, mejor dicho, pero bueno, puede actuar sobre un receptor que está unido a sodio voltaje dependiente. Entonces, cuando se une a él, lo que hace es que pase sodio, punto. O sea, lo abre al canal. ¿Eso es segundos mensajeros? No, lo hace directamente, da una acción de una. Entonces, acá no hay nada de segundos mensajeros. Pero bueno, continuando con esto. ¿Cómo se regula la secreción hormonal? Que a mí me parece algo muy importante que se podría preguntar mucho. Esto no me importa tanto que lo sepan. Lo que me importa como concepto del hipotálamo es que es como el más importante de todo lo que son las hormonas, porque él envía señales para controlar a los demás. Y aparte de todo esto, también hace dos hormonas. Y que me importa porque a veces las hacen como preguntas choice a confundir. ¿Quién sintetiza la oxitocina y la ADH, o acá está escrito como HAD, que es la hormona antidiurética? También la pueden leer como vasopresina. ¿Quién sintetiza estas dos? El hipotálamo. Se hacen en el núcleo supraóptico y paraventricular. Así que bueno, para que se acuerden, su núcleo supraóptico y núcleo paraventricular generan oxitocina y ADH, o hormona antidiurética, que están estos núcleos en el hipotálamo. Y este hipotálamo libera esas hormonas a la neurohipófisis, que está formando parte de la hipófisis, que ahora vamos a ver.
Y el hipotálamo también libera otras hormonas, que estas son más raras, o sea, no es que sean raras, uno las estudia mucho también, pero quizás no tiene tantas propiedades o tantas cosas características para hablar de ella, pero sí más de las que estas se estimulan. Es decir, el hipotálamo también sintetiza CRH, TRH, GnRH y LHRH, y todas estas que vemos acá son un montón. Bueno, dopamina sí es importante. Así que bueno, con el fin de todo esto es que estas, en la gran mayoría, salvo dopamina, todas estimulan a la siguiente de su eje. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver si acá hay un eje hipotálamo hipofisario en estas diapositivas que no las vi. Bueno, lo voy a dibujar yo. Quizás hay, pero más abajo, pero no vamos a perder mucho tiempo con eso. Nosotros tenemos el hipotálamo. El hipotálamo envía señales, por ejemplo, vamos a decir, con la... Vamos a darle un ejemplo, con la GnRH. La GnRH es la hormona, como dice acá, gonadotrofina liberina, que en realidad es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Yo la tengo conocida así, pero el punto es, ¿qué hace? El hipotálamo libera la GnRH que estimula a nivel de la hipófisis para que se liberen hormonas. Por ejemplo, la hipófisis va a liberar FSH, hormona folículo estimulante, y LH, hormona luteinizante, que estas van a actuar sobre lo que es el ovario y van a dar funciones. Por ejemplo, la FSH estimular, como dice su nombre, a los folículos, y la LH lo que va a hacer es estimular, por ejemplo, lo que es la ovulación. El punto de esto es que si se fijan, y también va a ser estrógeno y progesterona. Pero aparte de esto, por ejemplo, estas hormonas, como el estrógeno, podría ir a nivel hipotalámico y inhibirlo. Para decirle, che, pará, hipotálamo, dejá de liberar GnRH, porque si vos estimulás a la hipófisis, hace que se libere más FSH y LH, y estas hacen que me estimule más al ovario. Entonces, hay feedbacks, que justamente el feedback es una retroalimentación. Puede ser positiva para autoestimularse o negativa para decir, che, dale un freno, como en este caso que les dije. Entonces, estas hormonas que libera el hipotálamo más que nada son estimulantes, salvo una excepción, dopamina, que inhibe la prolactina. La dopamina se libera del hipotálamo y inhibe a nivel de la hipófisis la liberación de prolactina, de PRL. Cuando de hecho hay un ejemplo, siempre que si se lesionan estas vías que envían señales desde el hipotálamo a la hipófisis, si se lesionara esta vía, si se cortara, ¿qué pasaría con las hormonas? Y la respuesta es bien sencilla, como todas las hormonas del cuerpo disminuyen salvo la prolactina. ¿Por qué? Porque justamente el hipotálamo inhibe la síntesis de la prolactina mediante la síntesis de dopamina. Como dato choice lo digo. Bueno, acá tienen justamente glándulas, o sea, hormonas que liberan cada glándula. Son algunos ejemplos. Después se lo pueden leer ustedes. Pero son un montón de glándulas. Y ahora continuando con esto de la hipófisis. Bueno, hablando de la hipófisis, justamente continuamos con lo que habíamos visto recién, que el hipotálamo, que está como arriba de todo, comanda todo esto y envía información a partir de hormonas a la hipófisis. La hipófisis es una glándula compleja que justamente está dentro del cráneo, como dice ahí. Está unida a la hipófisis por la eminencia media, la eminencia media, que en realidad está conformando el tallo hipofisario. Y está formada por dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis, quiero que se graben esto importantísimo. La neurohipófisis no sintetiza hormonas. ¿Libera hormonas? Sí libera hormonas. Y libera la ADH, que es la hormona antidiurética o vasopresina, y libera también la oxitocina. Las libera la sangre. ¿Ella las sintetiza? No, se hacen en el hipotálamo. Y siempre es pregunta trampa de decir ¿qué hormona, sintetiza? Vamos a decir, por ejemplo, o cuál hormona no sintetiza, o lo que fuese. Tipo, ¿qué relación es incorrecta? Y de repente te dicen, neurohipófisis, y te ponen oxitocina, te ponen ADH, o decís, bueno, sí, para esas las hace. Y no, mentira, no las hace, las libera, no las sintetiza. Entonces esta
no sintetiza hormonas. Y la adenohipófisis, que sería esta, como dice su nombre, adeno de glándula, así que justamente hace un montón de hormonas. Todas las hormonas que vimos hace un rato, que no sé si estaban escritas, ahora vamos a ver si están acá, pero todas estas, que acá está escrito como pituitaria, la hipófisis, todas estas las hace justamente la adenihipófisis. Hormona de crecimiento, la GH, hormona estimulante de tiroides, TSH, hormona adenocorticotrofa, que es la ACTH, y así con todas esas, FSH, LH, PRL. Así que bueno. Y bueno, justamente el mecanismo de regulación de la secreción hormonal está viendo por lo del feedback o retroalimentación, sean cortos, largos, negativos o positivos, según las estructuras involucradas. Y más o menos era lo que les mencioné antes, que justamente tengo hipotálamo acá arriba, hipófisis, y después la hipófisis lo libera a un órgano, sea cual fuese. Esto se llama eje hipotálamo hipofisario gonadal o eje hipotálamo hipofisario adrenal, eje hipotálamo hipofisario lo que fuese, digamos, tiroideo, depende de la hormona o el órgano que estamos hablando, pero siempre es eje hipotálamo hipofisario y el otro. En este caso, si justamente el órgano inhibe al nivel del hipotálamo, es un eje largo, pero si esta inhibición se genera a nivel de la hipófisis, es un eje corto. Después, si el feedback es que estimula para que se libere más hormonas, es un eje largo y positivo. Y si justamente la inhibición, o sea, si este eje largo sea disminuyendo la cantidad de hormona que libera el hipotálamo, sería un eje negativo, largo y negativo. Y acá lo mismo con si la hipófisis inhibiera el hipotálamo. Es un eje corto, si lo inhibe es negativo, y si lo estimula es positivo, pero sigue siendo un eje corto. Así que bueno, justamente es una forma que el cuerpo tiene para autorregular cuánta hormona libera y eso, digamos, una forma. Acá tenemos algunas de las estructuras glucoproteicas, TSH, LH, FSH y algunas estructuras proteicas, las que se ven ahí justamente nombradas, con algunas de sus funciones. Bueno, justamente funciones de hormona de crecimiento, como pensemos, es GH porque es grow, tipo de crecimiento en inglés, pero bueno, en este caso, ¿qué funciones tiene, digamos, la hormona de crecimiento? Y como suponemos, me ayuda a crecer. ¿Qué me puede ayudar a crecer, digamos? Yo soy un niño, pensémoslo, si bien tenemos esta hormona como adultos, pensémoslo lo más fácil, crecimiento lo relaciona a un niño. Entonces, el hueso crece justamente, entonces justamente aumenta el depósito de proteínas, la producción de condrocitos, osteoblastos, todas las cosas, digamos, para sintetizar masa ósea. Y aparte, algo que les comento, esta droga, o sea, esta hormona en realidad, se usa mucho. Digo drogas porque soy docente de fármaco y se me mezcla siempre el concepto de hablar de droga, fármaco, pero también se usa como droga porque en lo que es el fisicoculturismo muchas veces se usa hormona de crecimiento, se la inyectan a esa gente, aparte de hormonas anabólicas como puede ser testosterona, sea de las diferentes presentaciones que tenga. También se usa la hormona de crecimiento para justamente favorecer muchísimo lo que es el metabolismo, porque va a tener una cantidad de síntesis proteica abismal. Justamente también favorece todo lo que es el perfil de carbohidratos, digamos, como dice ahí, digamos, aumenta el depósito de glucógeno, disminuye la captación de glucosa, estimula la gluconeogénesis, o sea, es muy antidiabético. Y aparte, a nivel de los lípidos, justamente de las grasas, disminuye, digamos, el almacenamiento y hace que se queme un montón. Entonces, haces hueso, haces músculo, digamos, tiene el sentido que esas dos cosas vengan juntas porque, digamos, el músculo se ancla sobre el hueso, así que si yo voy a hacer mucho músculo, necesito hacer hueso. Pero al mismo tiempo, como voy a estar comiendo muchísimo para poder ponerme gigante, necesito que no haya, digamos, un estado prodiabético, pero a la vez también yo estoy haciendo fisicoculturismo, no me puedo engordar, no puedo tener pancita, entonces disminuye lo que es el almacenamiento, digamos, o depósito de grasa. Después de hormonas neurohipofisarias, recordemos que estas no se sintetizan en la neurohipófisis, solo se almacenan y se liberan.
pero la sintetiza el hipotálamo. Tenemos la ADH, que actúa a nivel del riñón, justamente favoreciendo lo que es la reabsorción, digamos, para justamente aumentar la, o sea, como dice, antidiurética, evita la diuresis, evita justamente que vayas al baño y orines. Entonces, lo que hace es que aumente, digamos, la presión arterial. ¿En qué situaciones se activa esto? Y cuando yo, por ejemplo, no sé, salí a correr, transpiré un montón, me bajó o sea, perdí mucho líquido por la transpiración, o no sé, una hemorragia, no sé, me corté y comencé a sangrar, pierdo sangre, el cuerpo sensa que yo tengo menos presión, y entonces libera esta hormona para justamente evitar, digamos, o evitar no solamente la micción o orinar, sino que justamente reabsorbo el líquido, más allá de también generar una vasoconstricción. Por eso vasopresina, vaso contrae, vasopresión. Y la oxitocina tiene más relación con lo que es el embarazo, bebés y todo eso. La oxitocina lo que hace es justamente contraer el útero, favoreciendo, digamos, lo que es el trabajo de parto. De hecho, a veces se le da oxitocina a las embarazadas cuando están a punto de comenzar el trabajo de parto para que se estimule, digamos, y puedan controlar con más fuerza y ayudar a empujar al bebé, a sacarlo. Y también, digamos, la síntesis de la leche, digamos, por los conductos galactóforos. La oxitocina favorece la síntesis de esto. Entonces está muy relacionado con lo que es el embarazo. Después, ¿qué más de todo esto? A ver, glándula suprarrenal. La suprarrenal tiene una corteza y tiene una médula. En la corteza vamos a ver 3 capas. La capa glomerular, estoy yendo de más externo a interno. Pensemos que lo externo es corteza, lo interno es médula. Pero la corteza, como digo, tiene 3 capas. La más externa de todas, de esa corteza, es la glomerular, que secreta aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace? Hace que haya justamente un intercambio, digamos, reabsorbiendo sodio y excretando potasio, por lo cual me va a ayudar también a aumentar la presión. Esta forma parte de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así que justamente lo que estamos buscando es aumentar la presión arterial también en un caso de hemorragia, de deshidratación o lo que fuese. Después tengo y se dice que es un mineralocorticoide, como está escrito ahí. Después tengo la capa del medio, que es la zona fascicular, que justamente hace cortisol o los glucocorticoides, que son, digamos, como dice ahí, hacen una acción catabólica, metabólica, vasculares, antiinflamatorias. En sí, si alguna vez quieren buscar los efectos de los corticoides llevados al extremo, pueden buscar síndrome de Cushing, que se escribe así como lo voy a escribir acá. Síndrome de Cushing, donde vamos a ver que hay comienza a consumir las proteínas, así que tenemos, digamos, catabolismo o atrofia o destrucción de esas proteínas. Entonces la persona, digamos, va a comenzar a tener menos músculo. Pensemos que el cortisol es la hormona que se libera ante estrés. Entonces, si yo estoy en estrés crónico, obviamente yo puedo tener estrés en la vida moderna porque me fue mal en un examen, porque estoy ganando poco plata, porque me separé, porque lo que fuese. Pero pensemos que el cuerpo es más primitivo. Si estoy estresado es porque no estoy teniendo comida, porque estoy, digamos, no sé, encerrado en una cueva hace 20 días porque llueve y no puedo salir. Entonces está más relacionado con la falta de alimento. Entonces lo que va a hacer es justamente consumir proteínas para, digamos, liberar aminoácidos a la sangre, poder utilizarlos, poder hacer gluconeogénesis y usar esa energía a partir de esas proteínas. Al mismo tiempo, vamos a ver que va a comenzar a hacer lipogénesis, o va a guardar grasa en lo que es la zona abdominal, pero va a comenzar a consumir grasa de las extremidades. Vamos a tener piernas y brazos muy delgados. También vamos a tener mala cicatrización por culpa, digamos, de las proteínas. Y bueno, justamente los corticoides son excelentes antiinflamatorios también. Médicamente se los usan, alguna vez se han usado corticoides. No quiero asustarlos, todo esto que mencioné no es por usar una cremita con corticoides, es por estar inmunosuprimido y usar corticoides de vía oral por dosis muy altas por mucho tiempo. Aclaro esto porque ahora pensando en lo que dije, quizás se aterran un poco, pero en general los corticoides que uno usa, la dexametasona, que se pone, no sé, en un dedo, en un brazo o algo para evitar una alergia, una urticaria, no te va a hacer este síndrome. Pero justamente acá, en esa utilización, lo que hace es demostrar justamente su acción antiinflamatoria. Yo no tengo una bacteria o
un hongo en el brazo que me está haciendo que, no sé, me pique. Quizás soy alérgico y tengo dermatitis por contacto, toqué algo, me dio un poco de alergia, se me inflamó un poco el brazo, me pongo la crema y lo que hace es justamente evitar esa inflamación. ¿Por qué? Porque evita la quimiotaxis, evita justamente la liberación de interleucinas, o sea, apaga el sistema inmune. Después la zona reticular secreta andrógenos, o sea, esteroides sexuales, dihidroandiosterona y otros, o sea, son DHEA. Y estos justamente favorecen, digamos, un poco más el perfil masculino. En realidad, en español y entre amigos, vamos a decir, a nivel masculino no hace nada. A nivel femenino, sí, es como la testosterona que sintetiza la mujer, por así decirlo. Y después, a nivel de la médula, o sea, porque en el hombre justamente tenemos testosterona fabricada por los testículos, pero la mujer, como no tiene esto, va a sintetizar más que nada esas hormonas masculinas o esas hormonas, digamos, esteroideas a partir de la progesterona. Pero aparte de la progesterona también va a tener, digamos, esto, que es las andrógenos de lo que es la corteza suprarrenal. Y después de la médula tenemos lo que son las catecolaminas, que son las hormonas también de estrés, como adrenalina, noradrenalina y dopamina. Las que más me importa que se lleven son adrenalina y noradrenalina, porque son las que más van a ver en múltiples lados. Por ejemplo, no sé, como hemoterapistas van a estar viendo que muchos de los pacientes que vayan a transfundir de repente están con un shock hipovolémico o lo que fuese, o están chocados o están en un paro, y entonces van a ver que tengan vías con adrenalina o noradrenalina, o también las pueden ver como epinefrina y norepinefrina, justamente para poder aumentar un poco la presión arterial y que no tengan justamente una hipoperfusión de, por ejemplo, corazón y cerebro y riñón. Y bueno, después, acá estaba explicado lo del síndrome de Cushing, cuando hay una hipersecreción o hiperfunción de lo que son los corticoides. En general esto pasa por culpa nuestra, por culpa de los médicos, donde justamente les damos mucho corticoides a una persona para alguna razón y genera este síndrome que les explicaba hace un rato, que lo pueden buscar, ahí está escrito. En general es algo que uno hace un balance de cosas buenas y cosas malas. Entonces, si de repente la persona tiene un tumor que yo necesito inmunosuprimirlo para poder pararle un poco el cáncer, y la verdad es que tenga un poco de panza, tenga un poco de, no sé, de estrías, que tenga un poco mala cicatrización, que engorde, que tenga, digamos, atrofia muscular, es como que no me importa tanto, porque me importa más el cáncer que la va a matar. Entonces son justamente balances que uno tiene que hacer. Y cuando yo suprimo, piensen que si yo daba corticoides, vamos a recordar esto. Yo tenía el hipotálamo. El hipotálamo liberaba CRH. Esto va a nivel de la adenohipófisis o la hipófisis, como quieran decir. En realidad va a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis. Y esta liberaba ACTH. Y esto va a nivel de la suprarrenal. Y justamente libera glucocorticoides, como puede ser, digamos, el cortisol. ¿Qué pasa? Si yo le estoy dando mucho corticoides a esta persona, porque yo se lo estoy dando de forma exógena, le estoy dando un medicamento, vamos a decir que tengo muchísimo de esto, tengo muchísimos glucocorticoides, sean sintetizados por la persona o dados farmacológicamente de forma exógena, como este caso que les mencionaba. Va a haber tantos que lo que va a hacer es inhibir el eje. Va a ir acá y va a decir, lo apago, te inhibo, inhibición larga. Entonces, si yo de repente le saco así de golpe los corticoides, tipo una dexametasona o lo que fuese, o una betametasona, esa persona no va a tener justamente este eje andando, porque va a estar inhibido hasta que comience a reactuar, hasta que comience a prenderse de vuelta y a actuar. Va a tener justamente una insuficiencia, o va a tener justamente, como dice ahí, una enfermedad de Addison, que es insuficiencia suprarrenal, donde no anda justamente esta liberación de estas hormonas por culpa, digamos, de esto. Por ejemplo, por una causa de un síndrome o una insuficiencia suprarrenal iatrogénica. Después también está la enfermedad de Addison, que ya es algo genético, digamos, es algo autoinmunitario, donde justamente se hacen anticuerpos contra ciertas cosas, pero lo importante es que la enfermedad de Addison es lo opuesto.
no hay síntesis de hormonas suprarrenales, no solamente de cortisol, sino que de ninguna, pero bueno. Y estas personas no tienen mucha esperanza de vida, las enfermedades de Addison. Nunca, en general, no pasa de que yo le cancelo los corticoides de golpe a una persona, eso no es habitual. Cuando digo no es habitual es rarísimo que pase, porque nunca hay un caso de eso. Y espero nunca verlo, porque en general cuando se dejan los corticoides se les da un esquema a las personas para que vayan reduciendo las cantidades de forma progresiva. Y es algo muy sabido, muy consensuado y muy común. Así que bueno, las glándulas tiroides, tenemos lo que es la T3 y la T4, la tiroxina es la T4 y la triiodotironina es la T3. La que más se sintetiza, como dato, y bueno, la calcitonina, que ahora vamos a hablar un poquito también. La que más se sintetiza es la T4. Pero la T4 es como una forma inactiva, que después por mediante unas enzimas que se encuentran en diferentes partes, sea en la misma tiroides, como en órganos alejadas de esta, como puede ser tejido adiposo, a nivel del riñón y de otros órganos, tenemos enzimas llamadas deshiodasas. Está la deshiodasa 1, 2 y 3, hay varias, que lo que hacen es modificarlo. Por ejemplo, la deshiodasa 1 lo que hace es modificar la T4 a T3, es decir, como que la activa. Entonces, ¿qué pasa con esto? La T3 tiene una vida media, o sea, vive mucho menos, y si yo hiciera todo eso, entonces yo siempre tendría, digamos, actuando todo a tope. Yo teniendo T4, lo que hago es que mientras vaya necesitando, se vaya deshiodando con las deshiodasas y sintetizando, por así decir, entre comillas, T3 de forma muy rápida cuando sea necesario nomás. Entonces siempre cuando el cuerpo está sintetizando estas hormonas tiroideas, hace de forma basal una cantidad de T4 y una cantidad de T3. Y si yo necesito más T3, lo hace por medio de estas deshiodasas, como les decía. Y la calcitonina es una hormona que justamente lo que va a hacer es disminuir tanto la absorción como la reabsorción a nivel renal de lo que es calcio y fósforo, o sea, fosfatos. Entonces, digamos, va a favorecer, digamos, lo que es la excreción. Si yo agarro y le estudiara la orina a estas personas, vamos a ver que orinaría mucho calcio y fósforo, porque justamente la hormona calcitonina se encarga de eso, para poder bajar esos niveles de calcio. Entonces, bueno, justamente la tiroides se encuentra en lo que es la parte anterior del cuello. Son como dos lóbulos, o sea, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, unidos por un cuellito que es el istmo. Y digamos, en la tiroides tengo también unas pelotitas, que vamos a dibujar como ejemplo, como si fuera así, y así de ambos lados, que son las paratiroides. Que sintetizan PTH, que es la hormona paratiroidea. En sí, bueno, quiero llegar al punto que estoy buscando a ver si está escrito algo. Bueno, estos son coloides, son donde se sintetiza, digamos, la hormona tiroidea. Estos son tirocitos, las células que vemos acá, y sintetizan, digamos, acá las hormonas tiroideas. Bueno, en sí, función normal de las hormonas tiroideas. Vamos a hablar de la T3, porque dije que la T4 es como una hormona inactivada. Bueno, en realidad que aún no fue activada. Entonces, digamos, tenemos funciones metabólicas como síntesis de proteína, destruyen grasa, favorece hacer azúcar a partir de componentes no glucídicos y a la vez también destruir el glucógeno almacenado, aumentan el consumo de oxígeno, degradan colesterol. En sí, en español, aumentan el metabolismo, me lo aumentan muchísimo. Y después hay ejemplos tisulares, incrementan la eritropoyetina, por lo cual hacen más glóbulos rojos, ionotropismo y cronotropismo, es decir, justamente aumenta la fuerza con la que se contrae el corazón y también aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la motilidad intestinal, la mielinización. Justamente la mielinización es más importante en lo que son los neonatos, o sea, justamente me importa el control, digamos, de las hormonas tiroideas en una embarazada, porque puede tener una afectación de la mielinización de su bebé. Pero vamos a llevarlo a un caso más obvio. Todos deben conocer a algún familiar que sea hiper o hipotiroideo, es decir, que tenga una enfermedad de tiroides, y vamos a hacerlo de forma sencilla. Es muy a grandes rasgos lo que voy a hacer, no se queden con que es blanco o negro, pero a modo de ejemplo quizás sirve. Voy a ser autorreferencial. Yo tengo a mi mamá,
y mi abuela con... Mi mamá es hipotiroidea, mi abuela es hipertiroidea. O sea, una es hipo, otra es hiper. Hipo, poco. Hiper, mucho. Mi mamá es una persona con las cosas que están escritas ahí, voy a dar ejemplo. Mi mamá es una persona con anemia, tiene sentido, porque justamente la T3 estimula la eritropoyetina y mi mamá va a tener poca T3. Si tiene poca T3, va a tener poca eritropoyetina, tiene sentido, ella es anémica. Ella tiene frecuencia cardíaca y presión baja, o sea, ella está bradicárdica y hipotensa, tiene sentido. Ionocontractibilidad, o sea, ionotropismo y cronotropismo disminuidos. Ella es una persona que está constipada, o sea, le cuesta ir al baño, le cuesta justamente hacer del número 2. Entonces, justamente tiene sentido, porque si disminuye la motilidad intestinal. Mi mamá es una persona que habla muy despacio, muy calmada, que vos le hablás y como que le cuesta formar la idea. Entonces eso tiene sentido por la justamente velocidad de transmisión nerviosa y la mielinización. Y a la vez es una persona que tiende a engordar, inclusive siendo que se cuida mucho, porque ella es una persona muy coqueta, se cuida muchísimo y así todo tiende a engordar. ¿Por qué? Porque justamente la T3 también estimula el metabolismo y como ella no tiene casi T3 comparado a una persona normal, le tiene todos estos efectos adversos. Mi abuela ahora. Mi abuela es hipertiroidea, tiene muchas hormonas tiroideas. Mi abuela te habla como yo estoy hablando ahora, a 2000 por hora, rápidos, prácticamente sin modular. Tiene presión alta, tiene justamente el corazón yendo a 1000 siempre. Ella tiene justamente, como dice ella, tengo la sangre espesa, porque tiene justamente muchos glóbulos rojos, tiene policitemia. Y digamos, ella es una persona que baja muchísimo de peso, o sea, ella es hiper flaca. Debe pesar 40, 50 kilos. Igual es bajita, pero pesa muy poco. Es hiper flaca. ¿Y por qué? Porque tiene hipertiroidismo, consume muchísima energía a su cuerpo. O sea, tiene tasa metabólica basal hiper elevada. Así que bueno, como para ciertos ejemplos. Bueno, acá más o menos que fuimos hablando. Lo mismo. Y bueno, justamente acá, esto de bocio se lo quiero explicar. Y es un agrandamiento de la glándula. Justamente vamos a ver que la glándula tiroidea, vamos a poder ver que esta persona tiene como una masa gigante en el cuello. ¿Y por qué se da? Por poca hormona tiroidea. Pero ¿y por qué si tengo poca hormona tiroidea aumentaría la glándula? Como que medio raro, ¿no? Bueno, de vuelta al eje hipotálamo, hipofisario, en este caso tiroideo. Yo dije que, por ejemplo, si esto se regulaba mediante la inhibición de la tiroides, o sea, la tiroides tenía T3, y esta T3 lo que hace es inhibir al hipotálamo, ¿no? Entonces, para que se disminuya la síntesis de las siguientes y que baje. Y cuando ya haya poca T3, justamente, si no hay T3 o hay poca, se elimina la eliminación, o sea, se elimina la inhibición, por lo cual vuelven a estimularse y sintetizar T3. Pero vamos a decir que, no sé, tenemos hipotiroidismo. Vamos a dar causas autoinmunes, como, o sea, no me acuerdo ya los nombres de las enfermedades, pero había varios tipos de tiroiditis, o sea, justamente afecciones de las tiroides por autoanticuerpos. Entonces, digamos, las células, los tirocitos que tenían que sintetizar la T3 y la T4 están dañados. Entonces, aunque yo estimule la tiroides, no puedo sintetizar T3 y ni T4. No puedo. Entonces, como no voy a tener T3, no voy a poder inhibir al hipotálamo. El hipotálamo va a liberar TRH, que va a estimular a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis. Y esto va a liberar TSH. Y la TSH, como todas las que son SH, FSH, TSH, ACTH, hay un montón más que no se me ocurren ahora. Todas estas lo que hacen es estimular también el trofismo de la glándula. Entonces, justamente, ¿qué interpreta el cuerpo? La hipófisis dice, yo voy a liberar TSH para estimular a la tiroides a que haga más hormonas. Porque como hay pocas hormonas, yo voy a tener que, aparte, hacer que haya una hipertrofia, hiperplasia, un aumento del tamaño y del número y del tamaño de estas células,
para que hagan más hormonas porque estoy cortina de hormona. Entonces, si fuese una estimulación de un ratito y las aumentara, no pasaría nada. Pero como está estimulando, porque está constantemente alta la TSH, porque no logra estimular a la tiroides para que haga T3, va a seguir estimulando y estimulando a base de la TSH, por lo cual va a terminar haciendo que crezca mucho en tamaño la glándula tiroides, la que tengo en el cuello, para que sintetice más hormona. Tampoco va a lograr sintetizar hormona, pero bueno, eso se llama bocio, el aumento de la glándula, y ahí tienen la explicación del por qué. Así que bueno, acá se puede ver, por ejemplo, una persona con bocio, la imagen de la derecha, gigante. Así que bueno, más o menos. Bueno, queda una más, que es la glándula pineal, que es la que sintetiza melatonina. Justamente se comienza a hacer melatonina a la noche, justamente cuando hay estímulos lumínicos, por ejemplo de luces blancas como el sol. Lo que hace es inhibir la síntesis de melatonina. Hoy en día todos tenemos hiperdestruido este sistema porque estamos expuestos a muchas pantallas, a luces artificiales. Pensemos que el señorcito que vivía en una cueva hace 3.000 años, o hace 7.000 años, o hace 40.000 años, o lo que fuese, no tenía la notebook, la computadora, la tablet, la luz que prende con un botón, o sea, de su habitación, o lo que fuese, o las luces de los autos, de la calle. Entonces, ¿qué pasaba? Tipo, era la noche, había oscuridad absoluta, se sintetizaba melatonina. De día había luz, se inhibía la síntesis. Hoy en día no funciona así, por eso tenemos justamente muy dañado lo que son los ciclos circadianos, los ciclos sueño-vigilia, nosotros. Pero bueno, que entiendan que justamente la melatonina lo que favorece, digamos, es, o sea, se libera justamente por el núcleo supraóptico y favorece lo que es el sueño. Como dice acá, nuestros ritmos circadianos, controlados, digamos, por algo llamado ciclo sueño-vigilia, está, digamos, determinado, dividido por lo que es oscuridad-sueño o luz y actividad. Así que bueno, tenemos un reloj circadiano que es más o menos de 24 horas. En realidad no es tan específico y exacto como 24 horas del día. Es un poquito, no recuerdo si era de 23 o de 25 horas, pero estaba como un poquito desalineado. Pero bueno, justamente se va sincronizando con las señales del medio ambiente. Por eso también es muy importante, y eso se lo digo como dato de psiquiatría, es muy importante tener una buena higiene del sueño. Alejarse de las pantallas, tener una rutina pre-dormir, más allá de que no sea la misma rutina que hago yo o la que hacen ustedes. Igual yo no tengo rutina, debería. Está bueno el hecho de decir, bueno, no sé, yo si me duermo más allá de decirles dormirte a las 10 de la noche, que es una exageración quizás desde mi punto de vista, porque soy joven y estudio y tengo que hacer cosas y hablo con amigos y esto y que el otro. Entonces, quizás si fuera un señor de 50 años que labura a las 6 de la mañana, lo vería bien. Pero en mi caso, por lo menos para ponerles algo más práctico a ustedes, estaría bueno que de repente me dicen, no sé, yo me voy a dormir a la 1:30 de la mañana o a la 1 de la mañana, que no lo recomiendo, pero es la realidad, lo que hacemos la mayoría. Bueno, no sé, 1 hora y media antes, hace como algo similar siempre. No sé, si te duchás antes de irte a dormir, duchate siempre, acostate en la cama. Si vas a estar, no sé, de repente te aburre o te da sueño leer, y bueno, podrías leer 1 o 2 hojitas de un libro, como que hacer siempre la misma rutina, intentar alejarte de las pantallas. La verdad que es una recomendación que es imposible de realizar porque todos vivimos con el celular, pero bueno. Y no mucho más, la verdad, ya es esto. Así que bueno, después subo, si les parece bien, la segunda parte de endocrino.